Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy AK Kaboom y hoy tenemos una entrevista muy, muy linda y muy especial. Pues estoy entrevistando a uno de mis grandes amigos. Ya bastantes años de conocernos, pero justamente quería como indagar un poquito más en algo que se dedica a él y pues también de repente hay muchas preguntas, muchos estigmas, eh, más cosas feas de repente que buenas, pero como ya lo veremos, ya lo escucharemos, tenemos un gran amplio de sensaciones positivas, de cosas lindas que llevan después de graduarte de la FAD, o era antes, Y antes en app, ahora antes en FAT. NAP, ahora FAD. Eh, bueno, voy a presentar, está con nosotros Jesús Ramírez. ¿Cómo te gusta que te diga? Jesus, Jesús, Jesus. Me gusta que le digan Jesus. Se graduó. ¿Hace cuánto te graduaste? es un año, Hace un año de la universidad. sí. Ok. ¿De dónde se graduó? Bueno, de la Facultad de Artes y Diseño. Hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Eh, Apartada de CU y de las otras. Tristísimamente. Tristísimamente, ajá, justamente en Xochimilco estaba tu escuela, ¿verdad? Así es. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho tu panorama antes de la universidad y ahora después de graduarte? Porque sé que o sea, ya le estabas dando, ya estabas forjando tu estilo, tu esencia, tu camino. Cuando ya estabas por terminar, y digo, obviamente toda tu formación, pero tu panorama en cuanto a la escena, en cuanto a cómo se manejan las cosas, ha cambiado en cuanto estabas dentro todavía de la universidad, ahora que estás afuera de la universidad. Sí, no, claro, o sea, transformó completamente. Dentro de, pues todavía estás como, pues en esta etapa formativa donde estás confundido todavía como en entender ciertas técnicas, entender ciertos conceptos, entender cierta teoría, y tal vez ni siquiera ni yo ni mis compañeros estábamos pensando en la idea de la escena, ¿no? En el medio, entendiéndolo como este esquema que sostiene nuestra carrera, o mejor dicho, nuestro cuerpo de profesionales de la carrera, ¿no? Entonces antes simplemente eran como estar pensando en otras cosas como muy formativas y poco a poco acercándose al final de la carrera, pues sí empezar a pensar cómo es que se sostiene esto, ¿no? Cómo empezar a mover el trabajo. Entonces, ya estando afuera, pues sí, sí de repente se abre este mundo, ¿no? Entiendes cómo es que se mueve el medio, cómo es que son ciertos esquemas, qué es lo que se necesita para estar en ciertos lados, en qué lugares hay que estar y en qué otros lugares tal vez evitarlos, cuáles son los requisitos. Entonces, sí, completamente hay una gran diferencia entre cuando todo estaba en la carrera hasta ya, ahora como egresado, pues ya, y como egresado y como pues alguien que está haciendo sus pininos en el medio, pues sí, sí hay una gran diferencia, vaya. Ok, ok. Y bueno, una inquietud como para salirnos un poquito del tema, pero ahorita regresamos. Eh, Tú eres de Chimalhuacán, Estado de México. Eh, Se ven grandes diferencias en cuanto a, uno, cómo trata la cultura, bueno, en este lado acá es el CONACULTA, otras instituciones, cómo trata el Estado a la cultura y el arte en el Estado de México, cómo lo tratan acá en la Ciudad de México, hay grandes diferencias. Sí, no, o sea, es abismal en el sentido de que en el Estado de México normalmente todo está ligado a partir de una agenda gubernamental, es decir, quienes estén en el cargo político van a estar definiendo ciertos presupuestos al sector cultura. El sector cultura realmente solo son casas de cultura o pequeños recintos, no existe toda una estructura que sí la podemos encontrar en la ciudad. En la ciudad está sí un esquema privado gubernamental, pero también hay un sistema a partir de la inversión privada, es decir, son empresas que están generando sus espacios de promoción, exposición, difusión y demás de arte. O sea, son empresas privadas, existen iniciativas de particulares y por otro lado también están como estos proyectos independientes, es decir, gente que con sus propios recursos empieza a generar ciertos espacios, ciertos proyectos y demás, ¿no? Entonces,
aquí en la Ciudad de México, como gran capital, pues sí existe como diferentes estratos, diferentes niveles, diferentes esquemas, pero en el Estado de México realmente es que lo único que hay es el sector, pues sí, institucional, que es del gobierno, y eso está atado a la agenda que esté llevando el político en turno. Es decir, se destina cierto presupuesto y este presupuesto se divide entre tales actividades, ¿no? Y en el sector cultura puede ser desde un desfile hasta mantener la orquesta sinfónica del municipio o solo atender como, pues no sé, pequeños talleres que son muy encaminados hacia los niños, etcétera. Pero alimentar una escena como donde yo me desarrollo profesionalmente, pues no lo hay. Entonces, yo diría incluso quitando este pequeño esfuerzo que hace como a nivel estatal en cuanto a la cultura, quitando eso no quedaría nada, diría yo. Para nada. Sí, No no. hay, o sea, pues es muy austero cómo se manejan las cosas, incluso nulo. Sí, no, el entendimiento del mundo del arte pues es mínimo, yo me atrevería a decir casi nulo. Habemos varios agentes culturales que de pronto estamos perdidos por ahí, ¿no? Hay gente que se dedica a la gestión, curaduría eh, y demás, o a la producción de arte, pero no existe como algún espacio de intercambio, de interacción, donde se puedan como reunir estos agentes, ¿no? Entonces sí, no, es un espacio muy estéril para la producción. Y bueno, hablando justamente, ahorita vamos a hablar de la autogestión de tanto tus proyectos como de otros proyectos que, por ejemplo, ahorita estás trabajando en un taller, para no perder un poco todo esto de venir saliendo de la universidad, etcétera, etcétera. Eh, hay una gran, tú responde, hay una gran estigmatización en cuanto a cómo ve la sociedad a quien estudia artes, o ya con el tiempo se ha venido como menos, digo, exceptuando estos tipos de comentarios donde siempre lo vemos, de que, güey, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer este papel? No sé, cosas así. Bien culeras, güey, que yo las he escuchado, yo sé que tú también las has escuchado, incluso de personas cercanas, tanto no tan cercanas, pero hay aún esta estigmatización, incluso ahora que te dedicas 100% a lo que estudiaste, bueno, a la carrera. Sí, no, estigmas hay muchísimos. Está lo típico que siempre se te dice, te vas a morir de hambre, de eso no hay trabajo, de eso no se puede generar dinero. Eso es algo muy típico y es como la clásica. Y de ahí en fuera como existen otros, ¿no? Como que realmente es gente que no está haciendo de provecho en cuanto a que para ojos de cierto sector no estás generando alguna producción práctica o utilitaria en primera vista para un esquema capitalista, ¿no? No estás generando productos de fácil acceso, no estás generando un servicio convencional para la media. En ese sentido existen estos estigmatismos y demás crítica, ¿no? Pero creo que al final de cuentas es algo que pasa en toda carrera. Creo Sí, que aprendes a vivir con ello, sí, ¿no? empiezas a lidiar con ello y al final de cuentas, pues a veces son comentarios externos que no van más allá de palabras, ¿no? Mm. Obviamente cada quien los va a tomar de diferente manera. En mi caso, esos comentarios como pues, resbalan, no pasa nada. Hay personas que sí les dan mayor peso, más aún cuando vienen dentro de la propia familia y demás, pero creo que es algo que pasa en toda carrera, ¿no? Desde el desconocimiento las personas pueden esbozar ideas o generar ciertas ideas erróneas sobre lo que puede ser, ¿no? Y creo que pasa mucho en demasiadas carreras, sobre todo las que van encaminadas a las artes y humanidades, pero en general creo que no sabemos qué pasan en las carreras, ¿no? O sea, uno habla de ingenierías, no sabemos a qué se dedica completamente un ingeniero, pero tal vez hay pequeños estigmas, pero tal vez no tanto porque está sirviendo a un esquema práctico, mientras que las humanidades tal vez no. Entonces creo que ahí recae como un poco la diferencia en cuanto a la crítica. Ok, ok, sí, más a, no sé, por decir algo, el arquitecto sirve para construir mejores viviendas, para entrar a programas públicos, privados, etcétera, etcétera, que le están haciendo un bien a, pues, al gobierno, a la sociedad, mientras que las humanidades, pues, son autogestionadas por los mismos artistas, ayudan más como al sector social,
hacerte humanista, etcétera. Entrando un poquito en este tema de la autogestión, uno de los temas que siempre me han como, sí, despertado la inquietud es, bueno, desde tus inicios, vamos a ponerlo así, desde tus inicios hasta ahorita que estás trabajando en tu taller, hablando de tu arte, que tienes un proyecto, ahorita nos contarás más de tu proyecto, que tiene otras derivaciones, yo sé, pero más específicamente nos venderás tu proyecto, nos presentarás tu proyecto, Claro. pero justamente, ¿cómo autogestionabas tu arte, tus cosas, desde que estabas en la universidad hasta que ahorita ya sales? Creo que hace poquito vi que, bueno, en una galería ahí en Jamaica, autogestionada justamente. Justo. Compas 88, si no me equivoco, gran galería, me encanta. Vi que sacaron como un espacio en donde ciertos artistas vendían ciertas piezas como souvenirs, etcétera. Vi que eran como unos cassettes ahí, muy chulos, la verdad es que sí. No tengo dinero, pero la verdad es que vi cosas muy interesantes, ¿no? Y hemos estado asistiendo a otros espacios, te he acompañado a otros espacios justamente donde se da como esta dinámica de exponer para que te compren después. Pero bueno, tú cuéntame más, ¿cómo fue la autogestión cuando estabas en la escuela y ahora que estás fuera de ella? Pues ha ido cambiando. Obviamente en la escuela está uno en una etapa formativa, apenas se va entendiendo la técnica, lo que quieres transmitir, lo que quieres generar y el cómo y el para qué, ¿no? En ese sentido, pues uno va trabajando con lo que se te va diciendo, ¿no? Si estás en clase de pintura, pues trabajas con pintura. Si estás en tu clase de foto, pues haces foto y haces foto con lo que tengas, ¿no? Un teléfono o la cámara que tenga tu familia, etcétera. Entonces, en un inicio, creo que sí va siendo mucho trabajar con lo que tienes, poco, mucho. Cada quien va a tener a partir del apoyo económico que pueda tener de su familia o de los materiales con los que uno cuente, ¿no? Que puede ser desde un lápiz y un papel hasta quien tenga, no sé, un equipo fotográfico, un equipo de video. Acaba de decir que Jesus es un excelente estudiante. Salió con 10 en todo y promedio perfecto y literal perfecto en todo, ¿eh? Muy bueno. Ah, sí, ahí vamos, cubriendo la nota. Pero, pues sí, en un inicio, pues trabajas con lo que tienes. Ya cuando se ocupa como comprar o conseguir materiales o herramientas que tal vez no tienes, pues sí, normalmente se recurre como al apoyo de la familia, es decir, como la beca que es la familia. En mi caso, muy personal, pues yo ya tenía como algunos trabajos como de medio tiempo, como de ciertos ratos, donde podía generar cierto capital y esto lo usar para mi producción o para comprar ciertos materiales, ciertos papeles, ciertas tintas que tal vez yo quería o necesitaba para mis proyectos. Entonces en ese sentido era apretarme el cinturón, sacar mis guardaditos y empezar a invertirlo en mi producción, ¿no? Una producción en una etapa formativa que tal vez se quedó en eso, ¿no? En pruebas, experimentos, ensayo y error. Pero que te ayudaron a definir lo que hoy es tu gran proyecto, ¿no? Sí, y creo que justo en esa etapa de la universidad, por un lado era solo como uno pensando en la idea de cómo se va a ver la obra en cuanto a tú como productor, es decir, estás pensando en el dibujo, con ciertos acabados, en cierto papel, pero ya hasta que te enfrentas a lo que es tener una exhibición, empiezas a pensar cómo voy a presentar esto, ¿no? Es decir, tengo que enmarcarlo, cómo lo enmarco, con vídeo, qué marco, le pongo María Luisa, también cómo lo traslado, cómo se cuelga, cómo se instala, etcétera, etcétera. Entonces van siendo como diferentes niveles que uno va descubriendo conforme se va dedicando a la producción. En el caso de la escuela, pues a veces solo eran estos ejercicios, estos productos a partir de ciertas prácticas y ya estando como egresado y de repente sostener esta producción. En un inicio, en mi caso es a partir de un trabajo secundario que me representa cierto capital, eso lo voy invirtiendo para mi producción. Es decir, si genero cierto dinero en otro trabajo, te genero como un guardadito para con eso empezar a seguir haciendo más obras.
Y eso fue en un inicio y poco a poco ya generando estas obras y mostrándolas en diferentes espacios, con algunas galerías que a día de hoy ya empiezan a mover mi trabajo, se empieza a generar una venta. Y esta venta pues empieza a ser redituable tanto para mí como productor, como la galería que me representa, y se genera la recuperación del material, obvio está, y también pues una ganancia que pues es el pago de mi trabajo como profesional del medio, ¿no? Y a partir de esa ganancia se empieza a mantener la propia producción, es decir, ahora lo que tengo de mi trabajo es como para mis demás gastos personales, y ya lo que va siendo mi obra, afortunadamente ya de un tiempo para acá, y empieza a ser un gasto que se mantiene por sí solo. Es decir, se invierte cierto dinero para producir ciertas obras, se venden, y con la ganancia de esta venta se pagan la siguiente producción. Y así es como se va manteniendo. Se mantiene, a veces uno sale tablas y en el mejor de los casos pues hay ganancias. ¿Tú crees personalmente que dentro de la autogestión también está el desarrollo personal y el sentimental? O sea, yo sé que el sentimiento de aprobación pues es otro tema, puedes tenerlo, puedes no tenerlo, pero dentro de esto también te ayuda a crecer personalmente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una pregunta por ahí, digo, yo te conozco desde hace un rato. Eh, Algunos de tus proyectos han sido mandados a otros estados, se han expuesto en ciertos lugares bonitos, importantes, sí, porque no vamos a decirlo. Una vez tuviste una pieza en la Vasconcelos que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, yo la amé con todo mi corazón. Eh, y digo, por ejemplo, justamente, ¿no? Ahorita hablaremos de eso. Estás trabajando en un taller que trabaja con un artista que está trabajando en el cómics, o algo así. No sé cómo funciona eso. Ya me explicarás cómo funciona eso. Pero, ¿crees que también mucho del desarrollo personal viene con la aprobación de, verga, la estoy haciendo? Sí. Sí y no. Sí, no, yo diría generalmente sí, pero creo que ya eso va siendo algo muy Porque al personal. final o sea, sí, pero al final tu trabajo está siendo reconocido, ¿no? O sea, Sí, están volteando a ver, incluso las amistades, ¿no? Del mismo medio, así como de, güey, no sé, a lo mejor no estás en todos lados, pero, güey, hoy te toca a ti, o, güey, ya vimos al Jesus, y el Jesus es la verga, etcétera, etcétera. sí. Pues creo que son varias cosas ahí mezcladas. A nivel personal creo que sí, en pequeña o mayor escala, a cada quien le va a representar un sentido de validación. Ya sea una validación que necesite personalmente en cuanto a sus sentires, en cuanto a su percepción de sí mismo como persona, pero también como profesional, como productor. Pero también es necesario a veces como esta aprobación, que te genera el medio para seguir trabajando, ¿no? Saber qué cosas están funcionando, qué otras cosas no. Cuando tienes una buena aprobación, sabes que por qué línea seguir trabajando, qué técnicas te pueden estar sirviendo más a tu favor, qué soluciones en cuanto a una exhibición están siendo más positivas, etcétera. Pero creo que eso es como lo primordial, entender, a partir de las respuestas que vas teniendo, qué va siendo positivo o negativo en tu trabajo. Y sin embargo, creo que hay gente que lo empieza a desvirtuar o distorsionar hacia otros esquemas. Por ejemplo, hablándolo de una especie de fama entre comillas. Hay gente que se empieza a hacer como conocida porque estuvo en cierta exposición, en cierto museo, en cierto espacio, o que está vendiendo mucho, o que está con ciertas personas. Hay gente que a veces eso lo entiende, digamos, como en la fama, entre comillas, Sí, sí. en el sentido de que eso representaría para algunas personas estar en cierto círculo, en cierta dinámica, que representa cierto privilegio, cierto estatus, eh, o demás, ¿no? Pero creo que al final de cuentas esas cosas como de la búsqueda de una fama, de una aprobación que va más hacia lo banal, o una aprobación meramente de mercado, ya van siendo como diferentes debrayes Sí, o... cosas más personales, ya Ajá, dependiendo de cada quien lo que tenga en su sí, cabeza, ¿no? sí, son más ideales que tenga cada quien a partir de sus necesidades o de sus metas que tengan, ¿no? Yo en lo personal, yo sí creo que es importante como la respuesta que te dan, los colegas, la gente del medio y también el público,
para entender cómo es que tu trabajo está afectando a esas otras personas y cómo es que está creciendo, decreciendo, y ya punto y aparte pensar en eso como de una aprobación solo por una validación social muy, muy vanidosa, pues creo que eso ya es como otra cosa que en ciertos sentidos es nociva, Sí, sí, siento sí, yo. sí. Depende, ahora sí que cada cabecita es un mundo y Sí, cada persona se infecta con lo que sea o se retroalimenta de lo que mejor le parezca. sí. Eh, Volviendo a lo de tu proyecto, eh, cuéntame, bueno, quiero que me platiques de todo tu proyecto. Yo sé que Jesus tiene un proyecto como tal y Banales tiene otra cosa y de ahí se derivan otras cosas. Platícame, defíneme tu proyecto principal, el cual te gusta hacer. Si eres tú, es un seudónimo, es una autogestión, es un, ¿cómo se dice? Es una bitácora, no sé, de tu proyecto principal hacia los demás. Platícame de cómo va. Pues yo, más que un solo proyecto, diría que son como varios proyectos que se van desprendiendo. Yo, pues tal cual en el medio, digamos en el modo artístico, soy Jesus Ramírez, o sea, me llamo Jesús, pero todos me conocen como Jesus. Jesus. Así es. Y pues nada, o sea, primero, este seudónimo nace como por cierto gusto, como de generar como un alter ego, como otra faceta de mi vida que no sea mi persona, sino como el que realmente está involucrándose en el mundo del arte. Sí, como lo es, bueno, en mi caso, Carbon, por ejemplo, Exacto. ¿no? Que no muestra mi cara, no soy yo, pero, pero demuestra como mis facetas de fotógrafo, de artista digital, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Sí, entonces, bueno, en un inicio Jesus Ramírez es como esta otra faceta como para generar como ente creativo. Voy a decir, yo solo sé que lo de Jesus surgió hace mucho tiempo, No, ya. mucho tiempo, y yo no sé, pero hay por ahí una clase de física, química, que donde se estableció que eras el Jesus. El Jesus. Yo sé que el Jesus llevaba mucho tiempo ya, pero ahí se estableció. Yo no voy a decir que soy el creador de nada, ni que alguien creó nada, pero yo solo voy a decir que lleva por ahí. Aquí el creador intelectual, la mente maestra. Yo no voy a decir que ya registré eso en el gobierno, etcétera, etcétera. No, pues bueno, en general, Jesus Ramírez es como mi otro yo, y pues este ente, dentro del mundo de las artes visuales y también experimentando dentro del arte sonoro, genera varios proyectos, los cuales el eje central es el paisaje, o sea, explorar, cuestionar. Pero el paisaje, ¿cuál paisaje? Reflexionar sobre el paisaje en diferentes esquemas, ¿no? El paisaje, por un lado, como concepto, como invención del ser humano, como este entendimiento del exterior. Por otro lado, entender el paisaje como el paisaje urbano, ¿no? Como este paisaje completamente artificial, generado por las civilizaciones, cómo es que se generan ciertos esquemas, ciertas dinámicas dentro desde este mundo que se inventa, ¿no? Y cómo es que se plantea este nuevo paisaje. También entender el paisaje como este cúmulo de experiencias, ¿no? Cómo es que diferentes personas, bajo ciertas dinámicas, se van enlazando a partir de cómo se desplazan en su medio, ¿no? Y demás. O sea, en general, mi trabajo gira en torno al paisaje e investigando y trabajando sobre este tema, voy tocando otros ejes, ¿no? Como lo son el concepto de territorio, de periferia, la microhistoria. Entonces, poco a poco, y según van avanzando los proyectos, se van como tocando estas otras temáticas donde se van generando diferentes productos, ¿no? A partir de diferentes técnicas como lo son el dibujo, la estampa, la fotografía, el arte sonoro. Últimamente ya estoy trabajando con escultura, y cada una de estas disciplinas va siendo seleccionada según la naturaleza del proyecto, ¿no? A partir de investigar, reflexionar cuál sería la mejor salida, pues es como se toma esta decisión y se genera un cuerpo de obra. Okay. Es decir, si tal vez para esta idea de paisaje urbano me es mejor el dibujo,
y veo sus potenciales, lo voy dirigiendo hacia el dibujo y voy generando cierto número de piezas hasta que creo que en algún momento se generó como la idea que estaba explorando, ¿no? Por otro lado, tal vez hay como un proyecto como el que mencionabas que es Banales, que es un proyecto fotográfico de índole documental. Es un proyecto tal vez como que de mayor lapso de producción en cuanto a que es al momento de que es un proyecto documental, se basa en el registro, en este caso, de diferentes locaciones que voy transitando. En ese sentido, conforme voy avanzando en mis recorridos, me voy encontrando con nuevos espacios, con nuevos paisajes que voy retratando y generando como una memoria, ¿no? ¿Crees que, bueno, eh, para todos los que estén escuchando esto, Jesús es de Chimalhuacán, como ya lo dijimos al principio de la entrevista, y yo me he encontrado, digo, pocas veces he ido por allá, pero a través de Banales, justamente, he encontrado paisajes bastante surrealistas en el Estado de México. No tienen que ser malos realmente, solo surrealistas, raros, no extraños ni feos, solo raros. Cosas que en la ciudad a lo mejor tardarían un poco en suceder o tardarían muchos años en no sé, en verse, por así decirlo, o entre las colonias. Digo, al final la ciudad es una urbanización que ha avanzado a pasos agigantados y poco a poco se empiezan a perder esos espacios eh, como de vecindades, de calles más normales, menos arregladas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, en Chimalhuacán hay por ahí una foto de Banales que me encanta, que es de un bocho a la mitad de un segundo piso. No sé, como que había una ventana, entonces yo creo volaron el bocho y yo creo no entró todo completo y lo dejaron ahí a la mitad. Eso para mí es surrealista y digo, la foto es increíble, me encanta, tiene una composición muy hermosa y me genera este sentimiento de, what the ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Crees que influye en tu obra de Banales el que vivas en un municipio, se puede decir? Sí, en un municipio bastante surrealista en cuanto a las cosas que suceden o se ven día con día. Digo, al final es una urbanización que está creciendo, pero también sigue siendo medio pueblo, que no está mal, pero la gente de ciudad pues pierde como el sentido de lo que es un pueblito como tal. Sí, pues sí, se afecta completamente y creo que personalmente el estar brincando de un escenario como lo es el oriente del Estado de México a venir cotidianamente a la ciudad en un inicio por seguir con mis estudios y de repente ya estar en un mundo laboral, el ir y venir de estos dos mundos, entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues sí me empezó a plantear como estas cuestiones en cuanto al por qué son mundos tan diferentes, ¿no? Digo, es como a 1 o 2 horas de distancia y cómo es que cambia completamente, ¿no? Este choque de mundos es lo que empezó a detonar varios de mis proyectos como Les Banales, que es un proyecto que va registrando estos espacios en caos, en desorden, sí, ciertamente surrealistas, con una estética más maxiana, si se quiere. Eh, y justo es entender como el por qué eso pasa allá y no acá, ¿no? Dentro de las investigaciones pues se encuentra como pues entender que hay un esquema del centro y de la periferia, ¿no? Entender que en un espacio centralizado, como lo puede ser dentro de la Ciudad de México, delegaciones o alcaldías, mejor dicho, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez, cómo es que tienen todo el foco de atención en cuanto a las agendas políticas, que esto significa un mayor capital en sus presupuestos, que son desde infraestructura, urbanismo, servicios públicos y demás, que se va reflejando en sus calles, ¿no? Cómo es que se van generando ciertos espacios mucho más pulcros, muchísimo más limpios, más organizados, mientras que a las afueras de la Ciudad de México y en la entrada del estado se pierde completamente eso, ¿no? No hay como este capital, no hay este ingreso, no hay esta iniciativa gubernamental por levantar estos espacios. ¿Por qué?
porque no representan algún valor como un epicentro para el turismo, para la inversión privada, como para... Sí, ¿no? No, o Lo vemos sea, como, bueno, yo tengo el ejemplo de Tecámac, por ejemplo, ¿no? Que hace 10 años era una planicie, con todo respeto, pero una sí, planicie enorme y en los últimos 5 o 10 años se ha convertido en un emporio de casas copiar y pegar, que no está mal, le dan mucha vivienda a la gente, pero también la urbanización se ha tragado un poco esa parte de los límites del Estado de México. sí. Y sí, pues en general, en mi ir y venir entre esos espacios es entender que la Ciudad de México, como capital del país, representa un epicentro para la economía, la política, la cultura y demás. Y mientras más te vas alejando de este punto, pues vas llegando a un espacio que va recibiendo menos atención, menos flujo, menos cuidados, y llegas a zonas como de donde yo soy originario, que es el oriente del Estado de México, y entiendes que estas mismas zonas, por cierto rezago económico, empieza la dinámica de las llamadas ciudades dormitorio, que es, perdón, estos espacios donde sus habitantes van a trabajar constantemente a la ciudad principal o a los centros, como lo es mi caso, de hecho. Entonces, en el momento en el que gran parte de su población se desconecta de su ciudad de origen y va a otra ciudad a laborar, estudiar o esparcirse, no existe como la posibilidad de que se pueda potenciar espacios de ocio, de recreación, de inversión dentro de estas ciudades aledañas, ¿no? Todo se queda concentrado en la gran capital. Entonces, pues bueno, en general son mil y un cuestiones por las cuales se genera como las diferencias entre estos dos espacios y también por esto mismo cómo es que se van generando diferentes fenómenos, ¿no? Diferentes manifestaciones estéticas de cómo es que en esos municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Acolman, etcétera, etcétera, existe la posibilidad de encontrar estos objetos muy randoms como lo puede ser un sillón a mitad de calle, un auto deshecho en la azotea de una casa, un cúmulo de ropa atado a un poste, etcétera, etcétera. Ese tipo de manifestaciones. Tenemos, por ejemplo, algo que me enteré hace poquito, la cara del doctor Simi Mm, en las casas ahí, pasando por el, ¿cómo se llama? El cablebús, se ve la cara del doctor Simi, justamente, algo que pues sería un poco imposible de hacer en una urbanización tan grande como la Ciudad de México. sí, o sea, ese tipo de cosas. Y al final el doctor Simi se ha vuelto una expresión cultural, ¿no? De México, sí. O sea, se ha adoptado propia, a pesar de que es una empresa, pues, de bienes y servicios, de servicios más que de bienes, a pesar de que vende medicamentos, también ofrece otras cosas, que la salud es un servicio, ya lo discutiremos con mi maestra de mercadotecnia. Pero justamente, ¿no? Este tipo de cuestiones que no se alcanzan a ver en la ciudad tan reflejadas, pero en el Estado de México son hasta mágicas, literal, ¿no? Sí, pues nuevamente es como son son mil y un cosas las que están arrojando por efecto estas manifestaciones, estos abandonos o estos posiciones a veces que hay de externos o internos dentro de esos espacios. Por ejemplo, este caso del doctor Simi es algo curioso porque esta empresa privada vio como la posibilidad de generar un gancho con esta comunidad de Catepec y pues a partir de cierta iniciativa, sí, publicitaria, pero también con esta índole comunitaria, pues regaló pintura y se generó como esta pinta masiva, ¿no? Pinta en tu casa, pero este por ciento de tu casa me pertenece a mí. Sí, sí, sí. Porque vas a pintar el cachete izquierdo del doctor Simi. Sí, justamente, sí. ¿no? Todo tiene un interés propio. Sí, y justo en estos espacios que tal vez tienen un menor ingreso económico, pues ven la posibilidad de obtener pintura gratis, pues ¿por qué no la tomarían, no? Sí, de pronto. Yo vivo aquí en la ciudad y también acepté pintura gratis. No sé de qué partido político. Pero pues de pronto estás tú en tu casa y llega esta propuesta por parte de una empresa y dices, pues ¿por qué no? Entonces, no sé, es muy curioso cómo es que... Hasta las puñaladas. Exacto, entonces...
Pues nada, o sea, creo que el oriente del Estado de México es un espacio muy conflictivo, muy poco definible, muy volátil, donde las desigualdades sociales, las necesidades del día a día, el empirismo, el caos, los tránsitos continuos van generando ciertas estéticas, ciertas rutinas, ciertos tránsitos y pues nada, o sea, bajo ningún reglamento, regulación, pues es que se van detonando esas cosas tan random como lo puede ser una pinta masiva de un Dr. Simi hasta chatarra en el techo de una casa, no sé. Bueno, ya nos echamos una plática bastante larga, así que para finalizar, quiero que me cuentes cómo va tu proyecto, qué es lo que estás haciendo ahorita en el taller. Eh, no sé si esto lo va a ver más gente de la que la tiene que ver, pero pues dónde estás trabajando, con qué galerías estás colaborando. Eh, Cuéntame de ti, de tu proyecto, ya para finalizar. Pues yo, además de mi producción personal, de mis obras, de mis investigaciones que voy generando y proyectando en diferentes circuitos, yo trabajo en un taller de producción de arte y diseño que se llama Todo Wow. Es un taller donde se van generando diferentes proyectos para diferentes entes creativos, llámense artistas, diseñadores, galerías, museos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque un secreto que nuestro amable público, el profesor y todos los demás que lo están viendo, eh, muchas de las obras que vemos en los museos no son hechas por una persona. No, obvio no. Para nada. Y es más, a veces ni siquiera son hechas por el mismo artista. Ujú. Sí están supervisadas y bien cuidadas, a lo mejor algunas otras no tanto, pero nulamente la mitad de las exposiciones que ves en el Sumaya no las hizo el artista. No, Ni las montó él, ¿eh? A lo no. mejor estuvo ahí diciéndote más como tu mamá, más a la izquierda, más a la derecha, pero fuera de eso lo dudo mucho. Sí, no, no, y en general proyectos mayúsculos dentro de la producción del arte es imposible que lo saque una sola persona, llámese el artista, y los artistas pues en general no hacen sus grandes obras, tal vez ni siquiera porque no quieran, sino porque no tienen la habilidad técnica, manual o el conocimiento, o ni siquiera la disposición del espacio o el tiempo para producir este tipo de proyectos mayúsculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recurre a un equipo de trabajo. Normalmente los grandes artistas ya tienen como su propio grupo de asistentes, de productores, pero en mi caso, que trabajo en un taller, digamos, al servicio del medio, pues estamos con las puertas abiertas para recibir cualquier propuesta que algún creativo necesite y nosotros nos dedicamos a desarrollarla. Es decir, alguna encomienda para alguna producción, para algún montaje, para algún embalaje, para algún traslado, nosotros nos encargamos de realizar esto. Hace unos días, semanas hiciste para el Museo Jumex, ¿no? Sí, sí, pues apenas se hizo como un trabajo en colaboración con el Museo Jumex, el cual fue la producción de un mobiliario para el mercado de Granada, que es un mercado que está como a 1 kilómetro del Museo Jumex, y la idea de este mobiliario que propuso el museo era ofrecer a esta pequeña comunidad del mercado ¿cómo decirlo? Como algún medio, alguna herramienta o dispositivo que pudiera ayudarles en su día a día, ¿no? Ya sea como funcional en cuanto a que esos objetos que produjimos son tanto jardineras como asientos, como juegos donde pueden estar ahí los hijos de los comerciantes o los visitantes, etcétera, pero también como dar otro tinte estético, ¿no? Es decir, no solo como ofrecer algún objeto utilitario, sino también agradable para el espacio, ¿no? Que se incorporara dentro de lo que es el mercado. Entonces, pues sí, ese es uno de tantos proyectos y así es como hemos estado trabajando en diversos casos con artistas o con espacios, con instituciones que nos piden diferentes proyectos, ¿no? Principalmente se nos llama para generar proyectos escultóricos,
pero también, como decía, también se hacen proyectos de montaje, de traslado, de logística, de embalaje, y pues así es como poco a poco hemos trabajado con espacios, proyectos o instituciones como lo son el Museo del Eco, el Museo Jumex, Salón Acme, la Feria Material, la Feria Clavo, y con algunas galerías nacionales e internacionales, ¿no? Hemos trabajado con la Galería Kurimansuto, con la Galería Karen Huber, con la Galería OMR, con una galería que es Mendes Woods, etcétera, etcétera. Entonces hemos estado trabajando con diferentes espacios y con diferentes artistas, pues eso, como los encargos, comisiones que nos van pidiendo, ¿no? Y pues eso es como de lo que va este taller. Básicamente es un taller donde se reciben proyectos de diferentes instituciones o artistas y nosotros nos encargamos de materializarlos. Ok, ¿y estás exhibiendo en algún lugar ahorita? Ahorita, ¿Tuviste como dicen los de mi escuela, una activación? Tuviste una activación en Balcón Espacio, sí, una galería que está aquí cerca de mi casa. No voy a decir dónde vivo, pero Lomas de Chapultepec. donde te alocaste un poquito. Te hubieras alocado un poquito más, yo sé. Pero yo solo vi chispas, muchas cosas ahí. ¿Estás exhibiendo? ¿Estás trabajando en conjunto con alguna galería? Ahorita, bueno, o sea, dentro de este mundo que es la producción, dentro de este taller estamos trabajando nuevamente con el Museo Jumex. Estamos realizando la próxima exhibición individual del artista Minerva Cuevas. Spoiler, si alguien va al Museo Jumex y ve un mamut y algunas cabezas talladas en unos botes, sí, esos... Sí, ayer en tu no sabía que eran, ahora sé que son. Sí, esto estoy diciendo, pequeño spoiler, si un día van al Museo Jumex y ven eso, un mamut o demás cosillas raras por ahí. Fui yo. Sí, ahí la estuve trabajando yo. Eso dentro de ese trabajo y por otro lado... ¿Puedes responder algo? Dime. Ustedes que trabajan haciendo piezas tan enormes, ¿dejan detallitos? Así, o sé que el trabajo debe ser perfecto. Sí. Pero en su libertad de hacerlo, dejan detallitos, así como, no sé, una arruga que parezca una J. Digo, habrá artistas que supervisan todo. Sí, super así, como también habrá otros que digan, sí, está chido. Sí. Se dan ciertas libertades. Nada más dime, no me contestes. Sí. Nada más dime. Sí se dan ciertas libertades. Detallitos. Okay. Nada que afecte al proyecto. Simplemente un gesto, tal vez. Ok, continúame. Ya me dijiste lo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es como el proyecto que estamos realizando en el taller. Y por otro lado, en el caso personal, yo ahorita estoy exhibiendo en la galería Balcón Espacio, que ahorita estaba generando una exhibición en colaboración con el Centro de la Imagen. Nada más para poner eso, pero ni la puse. Bueno, Balcón Espacio está haciendo una colaboración con el Centro de la Imagen para una serie de exhibiciones en torno al festival que se llama Foto Septiembre. Y pues nada, ahí estoy presentando algunas fotografías del proyecto Banales y algunas activaciones y esculturas más que van saliendo a partir de este proyecto. Y de momento es lo que actualmente tengo. Próximamente estoy en veremos si estoy en una próxima feria de arte llamada Clavo. Y pues en otros proyectos que están gestionando. Se van sumando, ¿no? Sí, ya acabamos el año, empieza año, en enero empieza otra vez a girar todo, etcétera. Claro. Entonces, pues de momento ahorita solo tengo esa exhibición, pero ya vienen próximamente otras cosillas. Bueno, ya nos alargamos un poco, pero esto fue todo. Él fue Jesus Ramírez y yo fui AJ Kaboom y nos vemos en otra edición de... No sé cómo se llama, pero le pondré un nombre chido y una portada chida. Bye. Muchas gracias.